a una destacada colega, Sandra Lasser, profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario, especialista, entre otras cosas, en filosofía de la lógica y filosofía del lenguaje, e investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF y CONICET. Así que Sandra, bienvenida, y hoy Sandra nos va a hablar sobre la tradición analítica, de cómo y por qué reflexionar sobre su historia. Bueno, nada, vamos a ponernos formales, agradecer a Francisco, a Alfan, en la figura de Francisco, por la invitación, y a Diego por haber gestionado, digamos, la posibilidad de que hoy yo esté comentándole algunas cosas. Bueno, esto es, yo soy del viejo estilo de escribir algo y leer, ¿sí? Así que eso me van a disculpar, el PowerPoint y yo no nos llevamos demasiado bien. Esto es algo así como una especie de compilación de varias cosas que escribía en estos últimos tiempos sobre esto, de cómo y por qué hacer historia de la filosofía analítica, y de cuáles son las dificultades, tanto históricas como historiográficas, que tiene esto, por la especial relación que desde sus orígenes tuvo la filosofía analítica con la historia de la filosofía. Entonces, bueno, quizás no hay demasiado de originalidad, es en todo caso una especie de, para mí misma, recopilación de algunas cuestiones, algunos debates, algunas ideas que en estos tiempos encontré por ahí y traté de hilarlas de alguna manera. Bueno, el planteo de la cuestión. Durante los últimos 30 años, la atención histórica se ha dirigido hacia la filosofía analítica. Fue así como algunos filósofos analíticos comenzaron a reflexionar sobre la tradición filosófica a la que pertenecen, mientras que muchos otros académicos han estado trabajando en lo que se ha convertido en una disciplina bien establecida, conocida como historia de la filosofía analítica. Aunque historia de la filosofía analítica como etiqueta para una especialidad filosófica es lo suficientemente reciente, ha prosperado en los últimos años. En el transcurso de ese tiempo se crearon dos asociaciones académicas como The History of Early Analytic Philosophy Society y Society for the Study of History of Analytic Philosophy, y una revista especializada, Journal for History of Analytic Philosophy, fundada esta última en 2011, con un formato online de libre acceso, donde se han venido publicando una variedad de ensayos sobre el tema. En gran medida todo este trabajo no solo se debe a que la filosofía analítica ha evolucionado enormemente, sino también a que esta evolución alcanzó la concepción que tienen de sí mismos los filósofos analíticos. Los historiadores en el campo, en la medida en que estén en sintonía con las investigaciones contemporáneas, buscan reflejar estas preocupaciones nuevas y más amplias. El interés por el estudio del pasado de la filosofía analítica no solo ha crecido, también se ha transformado. Los historiadores filosóficos de hoy se involucran con una gama más amplia de figuras y temas de los que las consideraciones canónicas hubieran autorizado previamente. Ofrecen una visión cada vez más aguda de la complejidad del contexto en que evolucionaron los temas clásicos y se consideran distintivos de la disciplina: lenguaje, lógica, cognición, racionalidad, los fundamentos de las matemáticas. Es así como la nueva especialidad en historia de la filosofía analítica se ha transformado, buscando ser cada vez más liberal e inclusiva. Se han restablecido los límites cronológicos, geográficos y lingüísticos para incluir, por ejemplo, no solo el trabajo de filósofos como Frege, Russell o Wittgenstein, sino también autores como Bolzano, Brentano, Majnun, Mach, los lógicos polacos de la escuela de Lud Varsovia o los pragmatistas estadounidenses. Más importante aún, se han reconocido la necesidad de hacer justicia a una variedad de enfoques sobre estas figuras y escuelas. Sin embargo, como es bien sabido, la filosofía analítica a lo largo de su vida ha tenido una relación incómoda con la historia de la filosofía. Los filósofos analíticos a menudo desprecian o simplemente ignoran la historia de la filosofía. Cuando se les ha ofrecido interpretaciones de obras filosóficas pasadas, en los que podemos llamar historia analítica de la filosofía, han tendido a hacer reconstrucciones racionales. En los últimos años, sin embargo, los filósofos formados en la tradición analítica han comenzado a mirar la historia de la filosofía analítica en sí con más seriedad
y así como el debate sobre la relación entre la filosofía y la historia de la filosofía se ha acercado a casi. Por esta razón, es tentador hablar de un giro histórico en la filosofía analítica, aun cuando la filosofía analítica surgió con una agenda ahistórica y a veces también antihistórica, e incluso hoy en día todavía es vista por muchos bajo esta perspectiva. Este trabajo se propone poner en contexto el creciente interés por la historia de la filosofía analítica, considerando algunas de las presuposiciones e implicaciones filosóficas e historiográficas de este debate. 2. Crónica de una relación incómoda. Si consideramos a la tradición analítica de manera global, esto es como un movimiento, es posible afirmar que en ella han tenido durante mucho tiempo una relación incómoda con los enfoques de la filosofía orientados históricamente. Probablemente quien mejor haya presentado en nuestro ámbito el contexto general en el que se inscribe esta relación, abarcando no solo una problemática inherente a la tradición analítica, sino también a la cuestión de la enseñanza y la profesionalización de la filosofía, fue Eduardo Gabossi en su libro editado póstumamente, En el comienzo Dios creó el canon, Biblia Verolinensis. Pero más allá del canon o modelo de filosofía que surge de privilegiar una visión histórica de la filosofía, se podría decir que en particular, en lo que respecta a la filosofía analítica, esta ha tenido de sí misma una imagen ahistórica, incluso antihistórica, aun cuando esta imagen ha sido cuestionada y revisada en los últimos años. Hans Bloch, en su muy discutido texto de 2008, What is Analytic Philosophy?, traducido al español, recopila algunos dichos y opiniones y actitudes de varios encumbrados filósofos analíticos perfectamente asociables con un sesgo extremo de naturaleza antihistórica. Nos recuerda, por ejemplo, que Quine en algún momento habría dicho, cito, hay dos tipos de personas interesadas en la filosofía, las que se interesan por la filosofía y las que se interesan por la historia de la filosofía. Cuando le presentaron un fenomenólogo, es decir, alguien que trabaja en una tradición más inclinada hacia la historia, John Searle supuestamente declaró, soy un filósofo analítico, pienso por mí mismo. Y Gilbert Hartman se dice que tenía la siguiente nota contundente en la puerta de su oficina, di que no a la historia de la filosofía. Entonces, tomadas en serio estas expresiones, lo que sugieren es que hacer filosofía analítica y estudiar la historia de la filosofía son tareas separadas, o quizás aún, que ambas están en tensión y que incluso son fundamentalmente opuestas. Quizás hoy, después de más de un siglo, estemos en una situación más cercana a la que para algunos fue la respuesta de MacIntyre a la mencionada boutade de Quine. Cito, las personas que se interesan por la filosofía ahora están condenadas a convertirse en aquellas que solo se interesarán por la historia de la filosofía dentro de 100 años. Así que la anulación filosófica del pasado, mediante esta concepción de la relación entre el pasado y el presente, resulta ser una forma de anularnos a nosotros mismos por adelantado. Fin de la cita. Esta cita pertenece a un trabajo de MacIntyre publicado en aquella influyente compilación de Rorty Skinner, Philosophy in History. Es difícil estar seguro de cuán en serio hay que tomarse estos comentarios reseñados por Bloch a la hora de determinar un sesgo antihistórico como propio de la tradición analítica. Parecen ser más bromas o frases ingeniosas que fueron pronunciadas en contextos informales. A veces, las fuentes de estas atribuciones son los oponentes filosóficos de los autores citados, lo cual en algún sentido nos obliga a ser prudentes para sacar conclusiones de ellas. Sin embargo, por más que uno se inclina a descartar tales comentarios, viéndolos como algún tipo de humorada irónica o provocación, la resonancia que tuvieron y todavía tienen revelan algo acerca de la tradición analítica. Ciertos argumentos justificatorios quizás puedan considerarse con algún peso más para sostener este antihistoricismo de la filosofía analítica. ¿Cómo podría un filósofo analítico argumentar que el estudio de la historia de la filosofía puede en gran parte descartarse? Se podría responder a esto diciendo que si bien las investigaciones históricas pueden tener algún lugar en el rastreo del descubrimiento de las ideas y tesis, su justificación debe verse como separada, como si no procediera históricamente.
Por ejemplo, cuando Frege en su combate contra el psicologismo afirma que, cito, el modo histórico de investigación que busca rastrear el desarrollo de las cosas a partir de las cuales comprender su naturaleza, es ciertamente legítimo, pero también tiene sus limitaciones. Al parecer, imaginamos que los conceptos se originan en la mente individual como las hojas en un árbol, y suponemos que su naturaleza puede ser entendida investigando su origen y tratando de explicarlo psicológicamente a través del funcionamiento de la mente humana. Pero esta concepción hace que todo sea subjetivo y llevado a su conclusión lógica anula su verdad. Fin de la cita. Cabe preguntarse aquí entonces, ¿qué fue lo que les permitió a estos padres fundadores de la tradición analizar conceptos y evaluar los argumentos correspondientes? A partir de fines del siglo XIX, sin ningún lugar a duda, fue tener a disposición una nueva herramienta, la lógica moderna. No solo esta apareció como una herramienta extremadamente poderosa para tales propósitos, sino que también se asumió que la filosofía hasta entonces se había engañado sistemáticamente y se había bloqueado en su progreso al no contar con ella. Este tipo de argumentación estaba especialmente presente en los escritos de Bertrand Russell y sus disputas con los idealistas británicos primero, y luego en sus trabajos sobre metafísica y epistemología. No es coincidencia que los trabajos en lógica de Frege y Russell de finales del siglo XIX y comienzos del XX estén asociados al origen de la filosofía analítica. A veces los filósofos analíticos actuaron incluso como si fuera solo entonces cuando la filosofía realmente comenzó, o al menos el tipo de filosofía que valía la pena tomarse en serio. Es importante recordar que no solo el análisis filosófico entendido como análisis lógico generó una estrategia metodológica de sesgos fuertemente antihistóricos, sino también lo hizo la práctica del análisis lingüístico, basados en el lenguaje común. Esta forma de análisis fue tomada igualmente como revolucionaria y como completamente ahistórica en las décadas de 1940 y 1950 por Wittgenstein y también por los filósofos del lenguaje ordinario. La acusación de que la filosofía analítica carece de conciencia histórica a menudo proviene de la llamada filosofía continental, tomada esta como el principal ejemplo de una perspectiva opuesta, esto es, de un historicismo filosófico. Este supone que la historia de la filosofía es crucial o incluso esencial a la filosofía misma. Es muy conocida la citada expresión de Hegel, según la cual la filosofía es la historia de la filosofía. En el siglo XX, la misma convicción básica se produce nuevamente en Heidegger, para quien, aunque con diferencias, hay un compromiso fuerte con la historia de la filosofía. Es posible usar la etiqueta de historicismo para cualquier posición que promueva el pensamiento histórico en filosofía y advierta contra ignorar o distorsionar el pasado. Empero, es posible también distinguir diferentes tipos de historicismo. De acuerdo con un historicismo intrínseco, la filosofía misma es ipso facto historia. Esta visión desecha las diferencias entre filosofía e historia de la filosofía operativa en gran parte de la tradición analítica. Según el historicismo instrumental, en cambio, estudiar el pasado es necesario, pero solo como un medio para lograr fines que en sí mismos no son de naturaleza histórica. Este punto de vista está ejemplificado por aquellos que sostienen que una filosofía sistemática no puede hacerse sin también hacer historia de la filosofía. Y finalmente es posible distinguir un historicismo débil, sostenido por algunos autores como Kenny, vinculado a la tradición analítica, según el cual el estudio del pasado es útil sin ser indispensable para la filosofía. Cuando desde alguna de estas posiciones historicistas se ha criticado a la filosofía analítica por su anti-historicismo, dichas críticas suelen oscilar entre la idea de que los filósofos analíticos al ignorar el pasado caen en algún tipo de historiofobia y la idea de que aun cuando puedan hacer algunas consideraciones históricas, estas siempre están viciadas de anacronismo. La filosofía analítica tiene más de 100 años, por lo tanto tiene una historia significativa propia, es decir, un desarrollo temporal extendido que invita a la reflexión sistemática. Pero ¿cómo se relaciona la filosofía analítica con su propia historia? De hecho, en algunos subcampos de la filosofía analítica, el trabajo orientado históricamente adquirió impulsos ya hace bastantes años. La filosofía de la ciencia, por ejemplo, la cuestión de cómo conectar o integrar
la historia y la filosofía se volvió central a partir de la década de 1960, con la aparición de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, y desde entonces es vista como un desafío a la actitud antihistórica de los empiristas lógicos. La visión general de la filosofía analítica como o antihistórica es engañosa. Por un lado, varios filósofos analíticos influyentes desarrollaron compromisos explícitos y completos con figuras históricas. Tómese, por ejemplo, Peter Strawson, Wilfrid Sellars y la filosofía de Kant. De hecho, el compromiso con figuras históricas se extendió de Leibniz a Descartes y otros en un camino que llega hasta la filosofía antigua, como lo ilustra, por ejemplo, algunos trabajos de Gilbert Wright. Filósofos actuales, como Robert Brandon, Taylor Burson, McDowell, Charles Parsons, ilustran también el punto de vista de un abordaje histórico. Por otro lado, el trabajo en la historia misma de la filosofía analítica ha sido realizado por varios autores bien conocidos, como por ejemplo Michael Dummett, Scott Sons, Michael Binney y entre nosotros Alberto Coffa. Otros autores como Richard Rorty y Bernard Williams han desarrollado reflexiones metodológicas sobre cómo abordar la historia de la filosofía de manera más general, las cuales alcanzan a la filosofía analítica, aunque tales reflexiones todavía son relativamente raras. Contrariamente a la visión estereotipada, ni siquiera es cierto que los padres fundadores de la filosofía analítica no les hayan dado ningún papel a las consideraciones históricas. En Russell el caso es claro. Entre sus obras existe una reflexión temprana contenida en la exposición crítica a la filosofía de Leibniz de 1902 que tuvo un impacto duradero en él. Pero quizás, y curiosamente, el mejor ejemplo lo encontramos en Quine. Incluso alguien anti-historicista como él no estuvo exento de consideraciones históricas o cuasi históricas en algunos de sus trabajos. Esto se puede ilustrar en cómo presenta a Carnap, o si se quiere, a una caricatura de Carnap, como la culminación de la tradición empirista positivista en dos dogmas del empirismo de 1951. Hacerlo es posiblemente una parte central del trabajo clásico de Quine, es decir, es indispensable para su argumento principal. Lo que sucede con un gran número de trabajos filosóficos no es que no se haya desarrollado una descripción histórica detallada de una figura anterior. Estos autores no se involucran en la historia de la filosofía en este sentido. En cambio, lo crucial es cómo se establece una cierta situación dialéctica en términos de unas pocas consideraciones cuasi históricas, generando así una cierta trama narrativa. Esta narrativa se consolida con el tiempo en una cierta leyenda filosófica, un relato cuasi histórico que no se deja examinar críticamente, salvo justamente quizás en aquellos trabajos de revisión histórica, y configura la perspectiva filosófica de sus seguidores. Tenemos entonces la leyenda de que Quine refutó no solo a Carnap, sino al positivismo lógico como un todo, inaugurando así junto con Kuhn una era post-positivista, y también la leyenda de que Russell junto con Moore refutó el hegelianismo británico con una caricatura de Bradley como su representante. Nótese nuevamente que aceptar leyendas fue esencial para la autocomprensión de la filosofía analítica como una clase de filosofía radicalmente nueva. Tales leyendas tienen efectos duraderos, aunque no necesariamente de mala manera, ya que pueden motivar nuevos y fructíferos trabajos, pero si se asumen de manera crítica, distorsionan las percepciones que los filósofos analíticos tienen y tuvieron de ciertas figuras históricas, más o menos dependiendo del caso. Al mismo tiempo, y nuevamente, está la cuestión de cuán seriamente tomarse estas leyendas. En términos más generales, uno puede preguntarse qué papel debería adjudicárseles o qué tipo de estatus se supone que tienen. ¿Contribuyen a las afirmaciones históricas reales que deben ser evaluadas? ¿Son guías o heurísticas filosóficas? ¿Son algo más? Sin duda, esta cuestión merece atención tanto histórica como filosófica. Pero si estas suposiciones cuasi históricas, por todo lo dicho, hacen un trabajo filosófico, entonces muchos de los autores analíticos hicieron filosofía analítica históricamente, de una manera mínima y relativamente ahistórica. 3.
la historia de la filosofía como una reconstrucción racional. Si la historia de la filosofía, incluso la propia, a menudo ha sido ridiculizada por los filósofos analíticos, en algunos casos, de manera burda, es interesante preguntarse por qué. Es fácil ver que si los filósofos analíticos, los individuos reales, se preocuparon por cuestiones filosóficas sustantivas, como, por ejemplo, qué es el significado, o qué es la verdad, o qué es la moral, entonces los historiadores de la filosofía parecen estar preocupados por lo que los filósofos particulares, en general muertos hace mucho tiempo, han pensado en el pasado sobre estos conceptos. Si los historiadores de la filosofía están preocupados por estas cuestiones, entonces su interés parece curiosamente indirecto y vicario, como si fueran incapaces de resolver las cosas por sí mismos y fueran sorprendentemente reacios a ponerse al día sobre los debates actuales en esas cuestiones. Puede resultar útil averiguar qué pensaban los filósofos del pasado como un paso previo al trabajo filosófico real, pero el objetivo es siempre pensar algo por uno mismo y presentarlo con la mayor claridad posible. La historia de la filosofía analítica, desde este punto de vista, está subordinada a la filosofía analítica. También esto que los historiadores hacen parece metodológicamente defectuoso, ya que primero debemos tener una concepción razonablemente clara de qué entendemos por significado, verdad o moral, antes de que podamos dar sentido a lo que sobre ello han pensado los filósofos del pasado. La historia de la filosofía parece presuponer la comprensión de conceptos fundamentales, cuyo análisis es tarea de la filosofía analítica, tarea que puede emprenderse independientemente de la historia misma. Aquí se establece con frecuencia una analogía con la historia de la ciencia. Así como el científico no necesita estudiar la historia de la ciencia para llevar a cabo una investigación calificable como científica, el verdadero filósofo no necesita ningún conocimiento de la historia de su propia disciplina. Sin duda, asumir una posición como esta implica una forma exacerbada de lo que se ha denominado presentismo. Desde el punto de vista del historiador de la filosofía, por otra parte, la filosofía analítica podría verse como subordinada a la historia de la filosofía. La filosofía analítica es hoy en sí misma una tradición histórica que parece haberse vuelto dominante y quizás incluso, mutatis mutandis, lo siga siendo, por lo menos en algunos países centrales. Pero al asumir esto, se nos plantea precisamente las preguntas que deben investigarse mediante el estudio de tradiciones anteriores. De hecho, su unidad y su coherencia no son tan claras como algunos han supuesto. La aparente fragmentación de la tradición analítica y la creciente conciencia entre sus participantes de sí misma en cuanto a su naturaleza y fundamentos solo refuerza la necesidad de una historia de la filosofía. También, en el nivel metodológico, el historiador de la filosofía plantea una poderosa objeción al filósofo analítico, dado que todos los conceptos que utilizamos, cuyo análisis es supuestamente la preocupación central del filósofo analítico, han sido moldeados por nuestros predecesores y nuestro pensamiento solo obtiene su significado en el contexto del trabajo de otros, entonces parece que debemos comprender nuestro pasado para comprender adecuadamente nuestro presente. De modo que la filosofía analítica, vista así, depende de la historia de la filosofía. Ambos relatos son obviamente caricaturas, aunque algunos aspectos de ellos puedan encontrarse en puntos de vista contemporáneos. El dilema que además plantean es espurio. Habría muchas cosas que decir para repudiar esta caricatura y disolver el dilema desde la propia tradición analítica. Sin embargo, la relación entre filosofía analítica e historia de la filosofía rara vez es considerada. La historia de la filosofía parece presuponer la comprensión de conceptos fundamentales, cuyo análisis es la tarea de la filosofía analítica, una tarea que puede emprenderse independientemente de la historia de la filosofía. Pero ello es más o menos claro que podría llamarse historia contextual de la filosofía o, como suele decirse, una reconstrucción histórica cuidadosa de su núcleo. Lo que los filósofos analíticos suelen ofrecer, en cambio, son compromisos con ciertas figuras históricas de la filosofía como si fuesen sus contemporáneos, es decir, como interlocutores que se supone tienen los mismos proyectos, preguntas y suposiciones que ellos. Esta es claramente una forma de relacionarse filosóficamente con figuras históricas.
Para dar una etiqueta a ello, podemos hablar entonces de una reconstrucción racional de los desarrollos filosóficos del pasado. Lo que se reconstruye son meramente aspectos relevantes, destacados filosóficamente, conceptos, tesis, argumentos. Pero además las características de los puntos de vista de un pensador pasado que parecen discordantes se descartan o simplemente se ignoran, ya que la atención se centra en lo que podemos reconstruir racionalmente. La reconstrucción racional puede ser fructífera, especialmente en los casos en los que hay suficientes superposiciones entre hipótesis de fondo en juego. Pero en otros casos el enfoque es más problemático. Además, al insistir exclusivamente en él como el único abordaje válido, esto es, como la única manera de hacer historia de la filosofía, nos limitamos innecesariamente. Condiciones como estas son las que nos pueden motivar a tomar filosóficamente en serio una reconstrucción histórica. Pero luego surge la pregunta, ¿qué implica esto? Para poder responder esta pregunta, nótese primero que uno puede proporcionar una reconstrucción histórica con varios propósitos. El primero podría ser hablar de hacer una reconstrucción histórica como historia, es decir, un trabajo orientado históricamente. Este tipo de abordaje no está tampoco exento de problemas, de ciertos estereotipos sobre cómo hacer historia de la filosofía. Un ejemplo sería pensar que dicho trabajo consiste solo en abordar cuestiones históricas, de la forma, cuándo, dónde, quién, o específicamente pensar que para ello no se requiere ninguna evaluación filosófica. Esto significaría que las reconstrucciones históricas solo son posibles o solo se persiguen en tanto historias. Luego, a menudo, se las descarta como meras historias de las ideas o como una suerte de historia de anticuario. Esto es, una historia hecha en función de un mero registro histórico. Una versión particular de la historia de anticuarios es la historia doxográfica, la simple enumeración de lo que pensaban o escribían los filósofos del pasado. La historia doxográfica puede ser útil filosóficamente, es decir, cuando se la toma como base para un análisis posterior. Es más problemático cuando los puntos de vista de los pensadores del pasado se recopilan y luego se aceptan de manera más o menos indirecta sobre la base de la mera autoridad. Este tipo de pensamiento heterónomo o falta de pensamiento quizás que autores tan disímiles y de diferentes tradiciones y épocas como Kant y Searle rechazaron. Además, este tipo de historia de la filosofía es la que cayó bajo el veredicto crítico de Schopenhauer, el oponente contemporáneo y feroz de Hegel. En definitiva, si la historia de la filosofía no fuera nada más que esto, habría muy buenas razones para descartarlo. Sin embargo, una gran cantidad de trabajos mucho más sofisticados sobre lo que debería ser una buena historia de la filosofía han socavado desde ya hace mucho tiempo este estereotipo, aun cuando lamentablemente la enseñanza de la historia de la filosofía en muchos casos siga rigiéndose por un modelo como este. Un ejemplo de un trabajo más genuino y sofisticado en historia de la filosofía dentro de la tradición analítica lo constituye la obra de Michael Binney. Además de ser el compilador del Oxford Handbook of History of Analytic Philosophy y dirigir la colección de libros de Palgrave Macmillan History of Analytic Philosophy, ha publicado algunos trabajos que contienen reflexiones metodológicas acerca de la materia. En Analytic Philosophy and History of Philosophy desarrolla el tema de cómo se ha dado en el ámbito de la tradición analítica un proceso de reconstrucción histórica en términos de la idea de reconstrucción racional, para luego analizar cómo deberíamos ver esta reconstrucción racional para lograr lo que él llama una visión saludable de la relación entre filosofía analítica e historia de la filosofía. Binney afirma que la idea de reconstrucción racional aparece de forma explícita en la tradición analítica recién en las décadas de 1920 y 1930. Ella influyó toda una generación de filósofos analíticos posteriores. El autor, luego de examinar algunos momentos clave del desarrollo histórico de la idea de reconstrucción racional, propone una alternativa metodológica que llama reconstrucción dialéctica, que incorpora, pero no se agota en una reconstrucción racional. En su genealogía de la idea de reconstrucción racional, tal como se desarrolló en la filosofía analítica del siglo XX, Binney postula que ésta tiene dos raíces principales: el neocantismo y el logicismo de la filosofía analítica temprana.
Del primero procede la distinción entre descubrimiento y justificación, génesis y validación, haciendo hincapié en la justificación. Del segundo procede un modelo de reconstrucción racional. Además muestra cómo ambas influyeron en el Aufbau de Carnap, donde se utilizó por primera vez el término reconstrucción racional. Según Bini, para Carnap, esto significaba abstraerse de la génesis y del contenido subjetivo de nuestras experiencias y ordenar los conceptos resultantes por medio de sus relaciones lógicas. Luego nos recuerda que tanto Popper como Reichenbach reconocieron que la idea cristalizaba una metodología antipsicologista, donde el contexto de justificación era primordial, aunque Popper dudaba en utilizar el término mismo, dado su rechazo a toda preocupación por los procesos de descubrimiento. Sigue el transcurso histórico después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la idea de reconstrucción racional recibió tanto críticas como un mayor desarrollo. Aunque Quine, afirma Bini, se opuso a la concepción epistemológica de Carnap, ya que pretendía repsicologizar la epistemología, al mismo tiempo continuó el proyecto russelliano de utilizar la reconstrucción lógica con fines ontológicos. El trabajo de Lakatos, por supuesto, mostró cómo la idea de reconstrucción racional se había establecido en la historia de la ciencia y ofreció una concepción más sofisticada a través de su idea de historia interna normativamente gobernada, que mejoraba la de sus predecesores. Finalmente, según Bini, la discusión de Rorty sobre la historiografía mostró cómo la idea había dado forma al trabajo en historia de la filosofía, especialmente a la de tipo analítico. Toda esta reconstrucción de Bini propone y plantea la cuestión de en qué sentido y cuándo es legítimo hablar de una reconstrucción racional. Es así entonces como el autor afirma que se podría ofrecer la siguiente definición de reconstrucción racional, que según él recoge muchos de sus usos. Cito: una reconstrucción racional es un supuesto, cuerpo de conocimiento o esquema conceptual o conjunto de eventos, es una redescripción o reorganización de ese cuerpo o esquema o conjunto que exhibe las relaciones lógicas o racionales entre sus elementos. Fin de la cita. La principal debilidad de una reconstrucción racional, sin duda, está directamente relacionada con el hecho de que su resultado inevitablemente es producto de un enfoque muy selectivo. El enfoque no solo es engañoso, sino que a veces se lo confunde con una reconstrucción histórica. Los puntos de vista de la figura del pasado así pueden distorsionarse. Además, la fecundidad del enfoque se limita a los propios fines que percibe la reconstrucción racional, sobre todo si no se examinan críticamente los supuestos básicos. Los filósofos analíticos a menudo no adoptan este tipo de reconstrucción procediendo de esta manera, y no son completamente antihistóricos, pero desde el punto de vista de la consideración del pasado, esto puede parecer muy limitado. A veces también suponen que la reconstrucción racional es la única forma en la que uno puede interactuar fructíferamente con figuras como Platón o Kant. Bini admite que el objeto de una reconstrucción racional varía. Puede ser un supuesto, cuerpo de conocimiento, un esquema conceptual o un conjunto de acontecimientos. De este modo, dice, podemos admitir que la idea se aplica a una mayor gama de cosas en la medida en que se desarrolla, y que esto parece ser lo que ocurrió con la filosofía analítica. 4. Entre reconstrucciones dialécticas e historias intelectuales. Michael Bini, como dijimos antes, contrapone esta idea de reconstrucción histórica en términos de una mera reconstrucción racional a lo que llama una reconstrucción dialéctica, un enfoque de la historia de la filosofía que se supone combina las dos tareas, la de reconstrucción racional y la de reconstrucción histórica. Reconstrucción racional es una noción que Bini dice tomar prestada explícitamente del trabajo de Rorty de 1984, la historiografía de la filosofía, 4 géneros, pero que en realidad, como vimos, y como él se encarga de mostrar, es una noción presente en la tradición analítica desde mucho antes. Se caracteriza como un proceso de identificar el sistema presumiblemente coherente y bien justificado de compromisos filosóficos que son inherentes a la obra de un filósofo. Tal como Bini lo entiende, la reconstrucción racional favorece la evaluación crítica de las doctrinas y teorías de un filósofo sobre el examen detallado de las causas contextuales que le permitieron a que ese filósofo haya adquirido ciertas creencias.
Desde el punto de vista de Vini, la tarea de reconstrucción racional no debe realizarse aisladamente de la reconstrucción histórica. En este sentido, Vini y Rorty están de acuerdo. La segunda tarea que Vini advierte se relaciona directamente con lo que excluye la primera, es decir, el contexto más amplio donde encontramos factores causales que podrían haber influido en las opiniones de un filósofo. Esto va desde lo que leyó, con quién se involucró, hasta quizás los intereses que podría haber motivado a presentar los puntos de vista como lo hizo. Como Vini las entiende, las dos tareas de reconstrucción racional e histórica son complementarias. Las reconstrucciones históricas aisladas no tienen ningún interés filosófico genuino, pero sin la reconstrucción histórica, la reconstrucción racional a menudo no podrá atribuir con precisión ciertos puntos de vista a figuras históricas reales. Como Vini dice, cito, la reconstrucción histórica siempre es necesaria para que las reconstrucciones racionales sean honestas. Fin de la cita. Vini argumenta que la combinación de estas dos tareas es lo que se requiere para que el compromiso del historiador con figuras filosóficas pasadas sea fructífero. Sin embargo, lo que no está claro es si la reconstrucción dialéctica que propone Vini proporciona información suficiente sobre lo que hace que la historia filosófica sea filosóficamente relevante, o lo que de hecho la hace filosóficamente distintiva. Richard Rorty defendió un modelo bastante expansivo de la historia de la filosofía. En su artículo, mencionado antes, argumenta sobre la necesidad de un cuarto género, que agrega a los que había distinguido como doxografía, reconstrucción racional y reconstrucción histórica. Este es el que él llama historia intelectual, ¿no? Usando un término alemán. Usa este término para elegir una narración cuyo objetivo es dar forma y justificar una reconstrucción determinada de un cierto canon filosófico. Argumenta que las historias intelectuales son indispensables para entender cómo se debe hacer historia de la filosofía. Lo que se denomina historia intelectual está compuesto por los relatos que forjan el canon de grandes filósofos, cuya obra conduce paso a paso hasta las cuestiones que nos preocupan actualmente. Si nos fijamos solo en los dos últimos géneros, esto es, reconstrucción histórica y racional, la historia de la filosofía sería muy semejante al de las ciencias, cito, con explicaciones contextualistas que cierran el paso a desarrollos ulteriores y explicaciones progresistas que recurren a nuestro mejor conocimiento. Pero para Rorty, en filosofía tenemos un problema añadido. ¿Cómo saber qué figuras del pasado pueden ser considerados filósofos? Se trata en parte del problema de cómo distinguir la historia específica de las filosofías de otras formas de historia de la cultura o historias del pensamiento en un sentido amplio. Una dificultad que, según Rorty, no se suscita en las ciencias, donde es posible narrar una historia del progreso que no deja lugar a dudas. Para resolver este problema es necesario entonces un cuarto género historiográfico, la historia intelectual, o la historia de la formación de un canon, dice. Su característica principal es que tiende a la autojustificación, puesto que los filósofos necesitan justificar su interés por determinados temas en detrimento de otros, y tienden a asociarse con figuras del pasado que, leídas de un modo particular, hacen que los temas elegidos parezcan profundos e interesantes en lugar de meras modas pasajeras. Este, señala Rorty, no es un problema que aparezca en ciencia, pero resulta muy común en filosofía. En filosofía, dice, hay muchos colegas que sustentan opiniones totalmente distintas a las nuestras, y que hoy en día, por ejemplo, ¿sí?, dirían, hay muchos filósofos que saben que Dios no existe, o que hablar de la mente es solo una manera de describir el sistema nervioso. Pero también hay muchos otros que no comparten tal conocimiento. Por cortesía profesional, dice Rorty, nos negamos a llamar ignorantes a dichos colegas, como harían los científicos con quienes creyeran todavía en el éter o en el flogisto. Y preferimos hablar de personas con concepciones filosóficas diferentes. En nuestra disciplina, por tanto, no solo se dan desacuerdos fundamentales acerca de las respuestas a las cuestiones filosóficas, sino que hay también un total desacuerdo acerca de qué cuestiones son filosóficas. Rorty expone en este punto una interesante distinción entre dos posibles usos de la expresión cuestión filosófica. Utiliza un sentido descriptivo y dice, cito,
puede designar una cuestión comúnmente debatida por alguna escuela contemporánea, o puede designar una cuestión debatida por todas o por muchas de las figuras históricas habitualmente catalogadas como filósofos. Fin de la cita. Sin embargo, el uso descriptivo no es el único posible. Existe también un uso que Rorty denomina honorífico, según el cual, cuando hablamos de cuestiones filosóficas, parecería que nos estamos refiriendo a cuestiones tan decisivas que deberían haber sido debatidas por todos los filósofos. El uso honorífico resulta irrelevante para las reconstrucciones racionales, pues cuando tratamos de parafrasear a un filósofo del pasado con vistas a conversar con él acerca de temas que nos interesan, no tenemos por qué preocuparnos si tales temas son o no obligatorios. Tampoco resulta relevante para las reconstrucciones históricas, pues quienes las llevan a cabo pueden describir en sus propios términos a un autor sin preocuparse por establecer si era o no un filósofo. Quien gestiona el uso honorífico, dice Rorty, decide qué figuras son principales y cuáles secundarias, y estipula qué cuestiones son relevantes. En este sentido, es el forjador del canon, el historiador del espíritu. Para ello, trata de ubicar el léxico filosófico de un determinado autor dentro de una serie de léxicos. Lejos de estancarse en el léxico de un antepasado, por los motivos que fueran, la historia intelectual lo inserta en una narración más vasta que da cuenta de numerosos cambios del léxico. Así, cuando el cuarto género historiográfico consigue volvernos conscientes de que estamos en un camino, en una conversación que debería ser continuada por las generaciones futuras, como Rorty podría haber dicho, un historiador de la filosofía completamente desconectado podría sobrevivir con la reconstrucción dialéctica de Vini, pero los historiadores de la filosofía deben tener en cuenta el impacto normativo de las narrativas históricas dentro de la práctica filosófica. Incluso podrían a veces usar deliberadamente sus materiales históricos para crear una nueva visión de la filosofía futura. Al recurrir a la noción de historia intelectual, Rorty ofrece una forma de evitar un cierto dilema, en el que parece estar inmersa la historia de la filosofía. Un dilema entre una reconstrucción plagada de anacronismos y una que se nos presente como una mera reconstrucción de anticuario. La clave es enfatizar la dimensión normativa inherente a ciertos tipos de narrativa. Pero al igual que con las reconstrucciones dialécticas de Vini, lo que está involucrado en su historia intelectual sigue sin estar del todo claro. Y esto tiene como consecuencia que tampoco está claro por qué se supone que los historiadores del espíritu de Rorty son indispensables. Ni anticuarios ni presentistas. Una historia filosófica de la filosofía. Si de una abultada obra en historia de la filosofía analítica se trata, sin duda el nombre de Scott Soames y sus 2 volúmenes, The Philosophical Analysis of the 20th Century, The Philosophical Analysis in the 20th Century, de 2003, aparecen rápidamente. Además, y como respuesta a sus críticos, Soames ha publicado un texto, What is History For?, de 2006, en el cual reflexiona acerca del sentido involucrado en hacer historia de la filosofía analítica. Su trabajo y la subsecuente discusión sobre el mismo, en lugares académicos más tradicionales como revistas o conferencias, pero también en blogs y en foros, ha planteado cuestiones fundamentales sobre la naturaleza y el propósito del estudio filosófico de la historia de la filosofía. La recepción del trabajo de Soames ha estado curiosamente dividida. Las reseñas de aquellos autores cuyo trabajo no se desarrolla principalmente en historia de la filosofía analítica han sido en general elogiosas, incluso si plantean puntos críticos específicos. En cambio, aquellos cuyas carreras académicas en alguna medida tienen que ver con el estudio de historia de la filosofía han sido sus críticos más duros, incluso cuando admiten a regañadientes las virtudes de la claridad y la argumentación de los libros de Soames. En respuesta a todo esto, Soames habla de un resentimiento fuera de lugar en nombre de los historiadores profesionales y añade, no deberían ofenderse tan rápidamente, no son los dueños del tema. Fin de la cita. Indudablemente, las respuestas de Soames a sus críticos revelan una perspectiva sobre el valor de la historia de la filosofía para los filósofos que ya estaban implícitos en sus libros.
para los trabajos filosóficos que ya estaban implícitos en sus libros. En la introducción de los 2 volúmenes de los textos antes mencionados, Sohm explica que, dado que los trabajos filosóficos en tradición analítica han comenzado a retroceder lo suficiente en el pasado como para convertirse en historia, ahora estamos en condiciones de separar los éxitos de los fracasos y discernir las ideas sustanciales e identificar lo que resultó ser una confusión o un callejón sin salida. El objetivo de Sohm debe ser permitir que la historia de la filosofía nos ayude a ampliar los logros obtenidos con tanto esfuerzo por nuestros predecesores. Para lograr estos objetivos, insiste, no solo debemos explicar el pensamiento de nuestros antepasados filosóficos, sino que también discutir con ellos y evaluarlos. Debemos estar tan preocupados para aprender de sus errores como también para aprender de sus logros. Sohm distingue entre un enfoque filosófico y pedagógicamente motivado de la historia de la filosofía que hace propio, y el de sus adversarios, que llama historia por el bien de la historia con guiones. Este último, perdón, me fue la hoja. Este último investiga temas altamente especializados, con cada vez más detalle, y puede degenerar en un estudio anticuario sobre obras menores, manuscritos inéditos, correspondencia privada. Según Sohm, cuando sus críticos se preguntan ¿cómo es que puede llamarse historia a su trabajo?, la pregunta encierra la idea de que el único trabajo digno de ese nombre es una historia por el amor a la historia, que examina todos los detalles extravagantes e inconsistentes de los pensamientos filosóficos del pasado en toda su complejidad y rastrea cómo se desarrollan esos pensamientos. El trabajo de Sohm, en sus palabras, intenta en cambio desarrollar una imagen más amplia, utilizable, de dónde estamos ahora y cómo llegamos hasta aquí. Considera que sus críticos persiguen la historia por sí misma, y entonces los equipara a un enfoque de anticuario. Desde una perspectiva historiográfica, la historia de anticuario es presentada como una forma inferior de descripción histórica, en contraste con una forma superior, esto es, la descripción significativa del pasado. El anticuario confunde una gran cantidad de detalles históricos con la historia misma, y en consecuencia lo que generan son enormes dudas sobre el valor del tipo de reconstrucción histórica que propone. Dicho esto, sin embargo, es menester reconocer que incluso los más historicistas de los historiadores buscan la comprensión y la explicación histórica. Ahora bien, si comprender y explicar son esenciales a toda investigación histórica, esto debe presuponerse también cuando se trata de historia de la filosofía. Entonces, ¿son los historiadores de la filosofía analítica, como Sohm sugiere, culpables de anticuarianismo? ¿Dejan de cumplir la función del historiador, esto es, de comprender y explicar el pasado? El anticuario es ciertamente un peligro en el estudio de la historia de la filosofía, y en eso no podemos sino acordar con Sohm. Siguiendo un conocido estudio de la lógica del pensamiento histórico de los años 70, Michael Kremer, uno de los más virulentos críticos del trabajo de Sohm, caracteriza la falacia del anticuario como una falacia de la narración, donde un anticuario no es más que un recolector de hechos muertos, los que llenas de acerrín, dice, y los encierra por separado en pequeñas vitrinas. Así descrita, la falacia no es obviamente una falacia en el sentido lógico, no hay error de razonamiento. Lo que Kremer tiene en mente es, más bien, que el anticuario bloquea las rutas propias de la investigación histórica. Este pensamiento presupone alguna idea del propósito del estudio de la historia. Un vistazo rápido a la vasta literatura historiográfica muestra que la mayoría de los historiadores en filosofía analítica están de acuerdo con Kremer y rechazan el anticuarianismo tanto como Sohm. Sin embargo, el método histórico de Sohm se ajusta a lo que también en aquel trabajo de los 70, según Kremer, se caracteriza como una falacia histórica inversa a la del anticuario. Esto es el presentismo. Un conjunto anacrónico de ideas erróneas
de que la forma adecuada de hacer historia es podar las ramas muertas del pasado y conservar los brotes verdes y las ramitas que han crecido en el oscuro bosque de nuestro mundo contemporáneo, dice. Solms considera que tiene una idea clara del progreso filosófico, en especial dentro de la tradición analítica, y afirma que la creencia en este progreso es un requisito previo para el interés y el valor de la disciplina misma. Cito: no me dedicaría a la filosofía si no creyera que ha progresado, y que en consecuencia sabemos más ahora que hace un siglo. Para aquellos que piensan que esto es historia weak, les digo que si no crees en que se hace progreso en filosofía y que la historia debería retratarlo, ¿por qué deberíamos estar interesados en el tema o en su historia en alguna medida? Fin de la cita. Solms distingue entre la historia de una manera que hace progreso claro y reconocible, buscando con esto asimilar el caso de la historia de la filosofía al de la ciencia, de lo que él llama una historia política o sociológica, una especie de historia de las ideas. Su punto principal es que en el primer caso, y en especial cuando se trata de filosofía, el presentismo es un enfoque histórico perfectamente adecuado, y su método no pasa de ser algo cercano a lo que antes presentamos como reconstrucción racional. Las discusiones en historia de la ciencia entre una historia weak y una historia anti-weak parece ser el contexto donde la visión de Solms se mueve en relación con la historia de la filosofía. Su respuesta presentista a un anticuarianismo en la historia de la filosofía cae bajo el eslogan según la cual la historia pretende comprender el pasado. Si en historia se pretende comprender el pasado, solo podemos hacerlo desde el punto de vista del presente. Parece ignorar las consecuencias del debate historiográfico en historia de la ciencia, que tuvo como resultado, en muchos casos, el rechazo de una historia totalmente presentista, sin que esto implique a la vez que no se reconozca que es imposible borrar el presente del trabajo del historiador. ¿No será todo esto una indicación clara de que en el ámbito de historia de la filosofía el debate entre una historia de anticuario y una historia presentista no es más, de nuevo, un falso dilema? La conocida distinción de Bernard Williams entre historia de las ideas e historia de la filosofía es pertinente para responder esta pregunta. En su trabajo Descartes and the Historiography of Philosophy de 2006, plantea la diferencia en estos términos. Cito: las dos se distinguen por su producto. La historia de las ideas produce algo que es historia antes de ser filosofía, mientras que la historia de la filosofía es al revés. Las dos actividades se distinguen también por tener direcciones de atención bastante diferentes. La historia de las ideas mira naturalmente de reojo el contexto de las ideas de un filósofo, para darse cuenta de lo que su autor podría estar haciendo al hacer estas afirmaciones en una determinada situación. La historia de la filosofía, en cambio, se preocupa más por relacionar la concepción de un filósofo con los problemas actuales, y es probable que observe su influencia en el curso de la filosofía desde ese momento hasta el presente. Fin de la cita. Para ser más enfáticos, donde Williams habla de historia de la filosofía, se puede hablar de historia filosófica de la filosofía, a riesgo de ser redundantes, y así respetar el sentido de que se trata primero de filosofía y luego de historia. Para Williams, la historia filosófica es una forma de filosofar, que puede ayudarnos a desplegar ideas del pasado para entender las nuestras. Esto puede sonar como la descripción de Solms del objetivo de su propia historia de la filosofía, pero la concepción de Solms no es la de Williams. Solms desea mostrar la marcha del progreso. El tipo de historia más importante para los filósofos, según Solms, requiere que extraigamos de los voluminosos escritos de los filósofos abarcados aquellas lecciones que todo filósofo analítico actual y todo estudiante, dice, debería conocer, haciendo que sus principales logros y fracasos sean lo más claros y comprensibles posibles. Se propone entonces, a mi entender, ser algo así como el forjador del canon del que hablaba Al-Rorty. La distinción de Williams entre historia de las ideas e historia de la filosofía tiene como producto la filosofía, pero su método es histórico. La pregunta es entonces, ¿por qué filosofar de esta manera? Para Williams, una historia de la filosofía con sentido debe, cito, producir filosofía que pueda ayudarnos a revivir un sentido de extrañeza y cuestionabilidad de nuestros propios supuestos filosóficos.
Por lo tanto, debe mantener una distancia histórica con el presente, y debe hacerlo en términos de que se pueda sostener su identidad filosófica. La historia filosófica de la filosofía es esencial para cualquier actividad que pretenda generar una lectura filosófica para la escritura histórica de la filosofía. Este enfoque se va a encontrar principalmente en la posibilidad de que la filosofía del pasado sea intempestiva y que ayude a hacer extraño lo que es familiar en nuestros propios supuestos. William contrasta esta idea de historia intempestiva, noción que dice tomar de Nietzsche, tanto con la historia de las ideas como con los enfoques presentistas de la historia de la filosofía, ninguno de los cuales, a su entender, puede satisfacer este requisito. Dice que la historia de las ideas no aporta mucho de filosofía, en cuanto pueda ayudarnos a revivir el sentido de extrañeza o cuestionabilidad sobre nuestros propios supuestos filosóficos. Pero tampoco una historia presentista hace mucho para liberarnos de nuestros preconceptos, por la simple razón de que se construye adrede a partir de ellos. Lo importante, dice Williams, cito, es que ninguna de las dos, tal como están las cosas, nos ayuda a obtener lo que Nietzsche había llamado una perspectiva intempestiva de nuestras preocupaciones filosóficas. ¿Cuáles son los ejemplos en la tradición analítica donde se puede ver la naturaleza, el sentido, el valor de este tipo de reconstrucción filosófica que Williams tiene en mente? Probablemente no vaya a haber coincidencias en qué ejemplos podamos dar, o quizás también haya más de uno. Esto tendrá como consecuencia la postulación de varias narrativas históricas posibles. Sin embargo, y a mi entender, nada de ello desacredita ni le quita importancia a la historia filosófica de la tradición analítica como una manera genuina de hacer filosofía. Perdón por la extensión. Gracias, Sandra, por tu presentación, y abrimos entonces la ronda de comentarios, preguntas. Moisés. Muchas gracias. Me gustó muchísimo el texto y me deja pensando muchas cosas. Solo tengo una pregunta, comentario sobre la primera parte, que era donde tú mencionas cómo podría parecer un falso dilema esto de que la filosofía analítica no se ocupa de la historia. Mi pregunta es, ¿cómo estás entendiendo la filosofía analítica aquí? En un sentido amplio, digamos como método, dijiste movimiento, donde por ejemplo la filosofía política y moral, que es a lo que yo me dedico, también entra, porque la mayoría de los ejemplos que pusiste pues tienen que ver con los autores clásicos de filosofía del lenguaje, de la mente, Quine, Russell. Pero si la entiendes más como en términos más amplios, está el ejemplo de John Rawls, que es, digamos, el filósofo político, yo creo, más importante del siglo XX, analítico, cuya obra es toda una reflexión, un diálogo histórico con Kant, con Hobbes, con Rousseau, pues con todos estos autores contractualistas y otros, con Hume, donde se muestra claramente que no hay ninguna incompatibilidad entre hacer filosofía analítica dura en el sentido de, pues Freud se está preguntando qué es la justicia, ¿no? Ese concepto tal cual, además de hacer un diálogo histórico muy fructífero, ¿no? Él, bueno, siendo neocantiano. Entonces mi pregunta sería si tú incluirías a Rawls y digamos la tradición que se desprende de él en como filosofía analítica propiamente, y si es así, bueno, pues es un gran ejemplo que podrías utilizar para mostrar cómo es un falso problema sostener que la filosofía analítica es ahistórica o que no le interesa un diálogo con la historia. Esto no tiene que ver con la segunda parte del texto donde tú ya mencionas cómo deberíamos hacer historia. La verdad no sabría bien, iba pensando cómo es que Rawls, en dónde caería, si hace construcción racional de Kant o si hace otras cosas. No, la verdad no sabría bien ahí cómo pensarlo, pero bueno, tiene que ver con la primera parte del trabajo. Bueno, una de las cosas que yo dejé afuera, solo mencioné el trabajo de Bloch, que es un clásico ya, ¿no? Que es la filosofía analítica, es que juntamente con los intentos de reconstrucción histórica se dio todo como una idea de responder a eso, ¿qué es la filosofía analítica? ¿No? Un poco lo que vos me estás preguntando. Y que lo que hace el libro ese de Bloch, famoso, es
ir mostrando que, nada, uno puede ensayar varias maneras de definirla, ¿sí? Desde el punto de vista geográfico, lingüístico, de, no sé, parecidos de familia, de buscar una definición más precisa, con condiciones necesarias suficientes, una elucidación, y que todas esas en algún sentido fallan. Y que entonces, digamos, parece no tener mucho sentido intentar, digamos, esa vía definicional o elucidatoria de qué es la filosofía analítica, porque es algo que no hay ni coincidencia metodológica, ni hay coincidencia ni siquiera en quiénes fueron sus padres fundadores y demás. Entonces, ¿qué hacer? Un poco la iniciativa de buscarlo por el lado histórico es decir, bueno, digamos, uno puede considerarse filósofo analítico sin mucho más y para todos es legítimo, incluso hasta podría ser algo así porque simplemente me autopercibo, ¿no? En un lenguaje común, como analítico y punto, ya no hay más nada que discutir a partir de eso. Pero me parece que la contextualización de tradición o dentro de una historia, si bien no da más que una pauta de cómo empezar a entenderla, puede ayudar. Ahora bien, cómo meter o cómo proceder a tratar de explicar qué es la filosofía analítica sobre la base de una reconstrucción histórica de una tradición cuando parece que canónicamente fue presentada como anti o ahistórica, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, yo no creo que haya sido anti o ahistórica en un sentido drástico definitivo. Lo que sí creo es que ahí hay una discusión entre hacer historia de la filosofía o hacer filosofía que es más amplia que la discusión dentro de la filosofía analítica y que de alguna manera se instancia acá con más fuerza justamente por este supuesto rasgo ahistórico o antihistórico, pero que sin ningún lugar a duda vos repasaste lo que pasa con la filosofía analítica, yo puse ejemplos como Sellers o como Strauss o demás que vienen de otros ámbitos, si uno toma esos ejemplos es difícil decir que esa gente no tenía preocupaciones históricas, ¿sí? Es más, el intento por mencionar a Quine es decir, bueno, el que supuestamente es el paradigma de lo antihistórico, de lo ahistórico, usa en quizás el trabajo más célebre, el que todos mencionan, Dos dogmas, una reconstrucción histórica, ¿sí? O sea, parte de una reconstrucción histórica. Entonces, ¿en qué sentido es lícito hablar de este antihistoricismo? Ensayemos en todo caso alguna discusión crítica de cómo hacer esa historia, ¿sí? Y qué modelo es aplicable a la filosofía analítica, si es el mismo modelo que se ha venido más o menos practicando, que es la idea de reconstrucción racional, o ese modelo es incompleto, no sirve y hay que agregarle cosas como pensó Roth y algunos otros. Es un poco eso. Ahora, si vos me preguntás qué entiendo yo por filosofía analítica, bueno, no tengo una definición, y cada vez estoy más de acuerdo en pensar que es algo así como la autopercepción y ya, ¿sí? Y no mucho más. En ese sentido no avanzaría en la discusión, porque me parece que no hay salida, ¿sí? Todas tienen su talón de Aquiles, ¿sí? La que más se ha popularizado últimamente es esta de parecido de familia, pero el tema de parecido de familia tiene la misma dificultad que tiene la noción de parecido de familia, sacada de un contexto, tiene el paradigma de Quine, quiere decir todo y nada, ¿sí? Entonces, no avanzaría por ese lado, pero sí, digamos, me parece que es interesante pensar que la historia de la propia tradición, dado que ya pasaron más de 100 años, puede ayudar, no a dar una definición precisa, pero sí algún sentido de pertenencia, ¿sí? Perdón, si me permite nada más agregar que en ese sentido yo creo que en Rawls hay un muy buen ejemplo que tú podrías retomar para mostrar cómo uno de los pensadores más canónicos, si lo entiende él como filósofo analítico, muestran que hay una preocupación y un diálogo con la historia de la filosofía muy fructífero, pues en una de las obras más importantes, ¿no? Sí. La teoría de la justicia. Gracias, Moisés, y gracias, Sandra. Ahora pasamos la palabra a Cristina. Gracias, Diego. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Sandra. Hace bastante tiempo que no he vuelto a leer algunos de los textos que mencionaste de tu exposición. Y realmente tu exposición
me plantea el desafío de volver a tratar ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque todas estas discusiones, algunas de estas discusiones, al menos las que yo leí en su momento, respecto de la filosofía analítica y la historia de la filosofía analítica, me llevaron a cuestionar la categoría misma de filosofía analítica. Cosa que vos sabés porque creo que me has escuchado más de una vez decir esto. Que tiene que ver con, inclusive, con ciertas influencias en el trabajo respecto de la naturaleza de la ciencia. Yo creo que la categoría filosofía analítica es un invento, inútil además, que no tiene mucho sentido, si uno está pensando la filosofía como una suerte de práctica. Así como creo que la ciencia es hay que pensarla no por la producción de teorías, sino como una forma de práctica. Es por eso que vos te has inclinado, me pareció, a lo largo de tu exposición, por la idea de tradición, que también tiene problemas serios al respecto. Yo he preferido, dado que no he encontrado ningún criterio satisfactorio para caracterizar filosofía analítica, la idea de, una idea que está por supuesto en Eduardo Rabossi, que es la idea de talante. Ser un filósofo analítico es adoptar una forma de práctica filosófica y poner en evidencia un talante. Que no todos tienen, por cierto, y eso permitiría clasificar analíticos y no analíticos. A mí me ayudó mucho en ese punto las las consideraciones de Michael Binney respecto de qué cosa es el análisis, y me ofreció argumentos en contra de la posibilidad de identificación de algo que existe en el mundo que se llame filosofía analítica. Así que la verdad es que me gustó muchísimo, creo que el recorrido que hiciste es muy bueno, porque si bien puede ser una estrategia el tratar de dar cuenta de la filosofía analítica a través de la historia, esto desplaza un poco el problema en el sentido de que, en un sentido parecido al que le pasó a la filosofía de las ciencias, cuando dejó de preocuparse por la ciencia como conjunto de teorías y resultados a pensarla en términos de una práctica. Si fuese así, si la vamos a pensar, el hacer filosofía como el llevar a cabo una práctica, hacer historia sería hacer historia de una práctica frente a otro tipo de prácticas intelectuales o sociales. Por eso, bueno, por eso mi agradecimiento. Voy a tener que volver a leer las cosas que mencionaste en tu trabajo. Muchas gracias, Sandra. Dos comentarios sobre esto. La idea de análisis sin duda es condición necesaria para involucrarnos con algo como filosofía analítica, pero no es suficiente, ¿sí? Y el trabajo de Binney mismo lo muestra. La idea de análisis como método filosófico en todas sus variantes cruza la historia de la filosofía completa, aparece y desaparece a lo largo de la historia, y entonces ahí aparece el punto histórico. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué hace de particular que en determinado momento sea esto a orillas del río Kant, como dicen algunos, en la filosofía a partir de la filosofía de la lógica de Frege, o digamos en algún momento histórico también difícil de determinar, el análisis cobra, digamos, una dimensión distinta y particular que lo permite diferenciar de otro. Digo, hay rasgos en común, pero si solo decimos análisis, bueno, está bien, Aristóteles era un filósofo analítico en ese sentido. Entonces, digamos, me parece que la idea del análisis obviamente es clave,
pero no es diferenciadora de una tradición, un movimiento, un grupo de gente que trabajó de manera más o menos asociada a partir de un cierto momento histórico que tiene que ver con el principio del siglo XX. Entonces, claro, el método del análisis tiene que ver con la filosofía analítica, va de suyo, pero me parece que hay que decir algo más, ¿sí? Entonces, creo, digamos, que la narrativa histórica, o alguna narrativa histórica posible, que no es una, mi idea es que no es una, que son muchas. Obviamente no hay que llevarlo al plano tan personalista y subjetivo de que cada uno tiene la propia, aunque cada uno la podría tener, ¿sí? Si es que a uno le piden una justificación de por qué se siente analítico, bueno, ahí va y ofrece su propia historia o la historia que le gustaría contar. Pero más allá de esto, puede haber ciertos transcursos de narrativa histórica que pueden hacer interesantes. Y lo segundo, que sí me parece que yo estaría de acuerdo con Williams y con los críticos de Sons, que si se hace alguna narrativa de la historia de la filosofía, es bastante equívoco y erróneo asimilarlo a la historia de la ciencia, ¿sí? Me parece que hay diferencias ahí sustantivas entre hacer historia de la ciencia y historia de la filosofía. Sons utiliza la historia de la lógica, ¿sí? para asimilarlo a la historia de la filosofía analítica, y además la utiliza como una idea de progreso lineal, ¿sí? Porque eso nos lleva de nuevo a la discusión entre Wicks y anti-Wicks, que digamos que es una discusión propia de la filosofía de historia de la ciencia, y no me parece que aporte demasiado, ¿no? Eso diría. Y en términos de si yo uso la idea de tradición o de escuela, sí, la idea de tradición es la que me surge más naturalmente, pero creo que es una de esas cosas que están en la lista de Glock, ¿sí? O sea, depende de cómo uno cuente la historia, depende de qué narrativa es una tradición, una escuela, un movimiento, depende de cómo se cuente la historia. A mí me parece clave en cómo se cuente la historia, dado que ya hay perspectiva histórica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, ¿cómo ubicar el Aufbau de Carnap? ¿Sí? El año pasado vos estuviste con nosotros en el seminario y vimos que hay una narrativa histórica que dice que es claramente un trabajo que surge a partir de la fenomenología russelliana, nuestro conocimiento del mundo externo, y que hay que leerlo en una secuencia que va desde el proyecto de Russell y la consolidación. O sea, Carnap era un ingeniero que se toma el trabajo que Russell no hizo de generar ese sistema, ¿sí? Así lo cuenta Moulines en el libro, por ejemplo, de los sistemas fenomenistas. Hay otra narrativa histórica que dice que no, que en realidad el Aufbau es un emergente de una división entre de dos escuelas del neocantismo, la de Marburgo y la de Baden, y bueno, y ahí viene Friedman y nos habla de la partición que da origen a la división entre analíticos y continentales, y pone el Aufbau ahí, en medio de la discusión interna de los neocantianos. Hay bastante asidero histórico, ¿no? Porque él estudió en Jena, era un centro de neocantianos y qué sé yo. Y después está este otro hombre que yo simplemente tengo la referencia, Rosado Haddock, que dice que en realidad la única manera de entender el Aufbau es en términos de su influencia, de la influencia de Husserl sobre Carnap. ¿Quién tiene razón? Y probablemente son los tres, depende de cómo uno cuente la historia, la narrativa genera posicionamientos distintos. Entonces me parece que ahí está la trama interesante para entender, más que proponer si es análisis o hay tal definición, o si es una tradición, o si, y mucho menos criterios para decir quiénes son los analíticos y quiénes no. Eso me parece que carece de importancia. Son analíticos los que se consideran dentro de esta historia, y los que no son amigos también. Mucho más en un ámbito como una sociedad de filosofía analítica, ¿no? Borremos esta parte de la grabación porque no nos conviene. Gracias, Sandra, gracias, Cristina. Eleonora tiene la palabra. Gracias, Sandra. ¿Qué tal, Elio? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mi pregunta es un poco básica porque no conozco el panorama que describiste muy bien, pero te quería preguntar, o sea, lo que me pareció que vos estabas proponiendo es algo así como una posición
intermedia entre esto de la posición del anticuario y el presentismo, presentista. y el presentismo que propone Soames, y entonces la idea sería, por eso lo trajiste a Williams, la idea sería que estarías de acuerdo con esta posición de que si uno va a hacer historia de la filosofía en la corriente analítica, cosa que reivindicás plenamente y que no solo decís que es algo que es bueno hacer, sino que además decís que es algo que se hizo, ¿no? Wine, etc. Entonces la idea sería que habría que tomar esta estrategia intermedia o moderada en el sentido de, digamos, no ver todo como en relación con los problemas actuales, tomar distancia de los propios problemas, o sea, reconocer que hay otros problemas que pueden no tener su continuidad en el presente o no tener a lo mejor una influencia directa en lo que se está discutiendo en el presente, pero la idea es esta idea, ¿no? De no ser presentista, pero tampoco hacer un relato, digamos, puramente de anales, digamos, ¿no? Describiendo escuelas, sino tener este enfoque más filosófico en el fondo. Entonces, habría como una especie de acercamiento entre la narración filosófica y la narración del historiador de la filosofía, si uno toma este enfoque intermedio, digamos. Sí, ¿Es algo así? sí. O sea, Sí, desde ya me parece, yo creo que lo dije, la caricatura de anticuario y demás, ahí uno no puede no estar de acuerdo con Soames en que si hacer historia de la filosofía es hacer eso, no hay ninguna razón para hacer historia de la filosofía. Lo que yo traté de decir es que en general, aún los más acérrimos defensores de la visión histórica de la filosofía, raramente hoy en día por lo menos hacen historia de anticuario, ¿sí? Es cierto que en la práctica de la enseñanza de la filosofía eso es una cosa, bueno, por lo menos en el ámbito que yo conozco en nuestro país, todavía tiene una rémora importante, pero eso es otra historia, eso tiene más que ver un poco quizás con esto que discute Rabossi, ¿no? Del canon, de la enseñanza y de la profesionalización de la filosofía, y que eso se arrastra. Entonces, digamos, la idea de pensar por uno mismo, es como un aire fresco, bueno, lo era en los años 80 cuando vos y yo estudiamos, ¿no? Ahora ya no sé con fresco, o sea, que renueva eso. Pero aún los más acérrimos historicistas, digamos, en filosofía, yo creo que no suscribirían una historia anticuario. Ahora, del otro lado está el extremo, que creo que Soames encarna de manera más o menos pintoresca, del presentista o la historia Wick, en la cual, digamos, lo único que interesa es una reconstrucción más o menos clara, precisa, un estereotipo, nos inventamos un nombre de paja y le ponemos un nombre histórico y con él discutimos, ¿no? la idea es entonces, bueno, que todos los problemas desemboquen en lo que nos importa hoy. Efectivamente, en el medio hay toda una gama de grises interesantes que un trabajo, por eso Williams no habla de historia, eso es un invento, no un invento, una exageración mía, historia filosófica de la filosofía, ¿no? Para acentuar la idea de que el interés por la historia de la filosofía es un interés filosófico, y además es un interés en ese sentido de, bueno, qué sé yo, por ahí tenemos estereotipos, porque heredamos una narración que cuando nos metemos en la historia nos damos cuenta que no es tan así, ¿sí? Que estamos inmersos en una tradición, en una escuela, en un grupo, que nos cuentan que fulano, mengano hicieron tal o cual cosa, y después nos damos cuenta, qué sé yo, que Bradley era mucho más interesante que la caricatura, digamos, de la historia de la filosofía de los analíticos, ¿sí? Y que decía cosas que eran, bueno, eso es meterse un poco en la... Pero también es cierto, digamos, que si queremos que eso nos interese y no somos idealistas, el interés está mediatizado por preocupaciones propias, actuales, y por cuestiones filosóficas que son independientemente de la historia, son independientes de la historia. Lo que sí yo creo es, o sea, digamos, si me preguntas una moraleja de todo esto, es que la narración histórica importa. La narración histórica importa, y que eso es un trabajo propio, ¿sí?
Hoy, digamos, estamos acostumbrados a que por ahí leemos papers de autores que publicaron ayer a la tarde y aparecen nombres y qué sé yo, entonces esos nombres están tomados ahí dentro, los relacionan con algo que al tipo le interesa o a la tipa le interesa decir, ¿sí? Entonces, si no tenemos una idea clara de eso y de que ahí se nos está narrando algo, por ahí, digamos, nos confundimos o tomamos las cosas y eso tiene una cierta utilidad. Y derivativamente tiene una utilidad hacia la búsqueda de una identidad analítica o de esa naturaleza, que, insisto, no es decir, bueno, hacen esto, analíticos son estos, analíticos estos no son, sino que tiene que ver con el propio reconocimiento de la propia pertenencia a un grupo, o a una tradición, o a una escuela, o a un, como era, talante, o lo que fuera. Esa es mi posición, digamos, ¿no? Y además, digo, una defensa gremial a quienes nos interesa la historia de la filosofía analítica para tener un lugar en asociaciones como estas, ¿sí? Y tener un grupo, esas cosas. Estoy bromeando. Gracias. Gracias Sandra, gracias Elio. Le paso la palabra a Diana. Bueno, hola Sandra. No, yo primero agradecerte muchísimo porque como a Cristina y como creo que a todos nos hiciste pensar y nada, muchas cosas juntas, esa es la cuestión y... Mira, te cuento, perdón, te interrumpo una cosa. Hace poco leí el trabajo de Alberto en Ensayos Analíticos sobre el texto de Rabose, y ahí busqué y encontré el tuyo, con lo cual, digamos, bueno, los estoy pensando. Bueno, nos estamos pensando mutuamente, bien. No, lo que te quería decir es esto. O sea, y esto es la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, así que bueno, esto va a quedar grabado para la posteridad. Pero bueno, yo coincido plenamente con vos en esto de cómo se siente uno acompañado de la idea de que, bueno, por lo menos yo entré a la carrera de filosofía para estudiar filosofía. Y si soy filósofa analítica y me autoidentifico así, es porque entré en cierto momento histórico donde había ciertos profesores enseñando ciertas cosas, me llevaron a leer ciertas cosas, me interesó leer ciertas cosas y no otras, y me gusta discutir con cierta gente y no con otra, y me parecen más estimulantes e interesantes ciertas preguntas y ciertos temas que otros. Entonces, en ese sentido, lo de analítica es como muy situado, tiene que ver si hubiera nacido en el siglo, no sé, XVII, por ahí no tendría ese mote, pero seguiría siendo filosofía y no sé, sospecho que a muchos nos pasa lo mismo, pero no me molesta, al contrario, me siento totalmente autoidentificada con ese objetivo en la medida en que recoge esta cuestión entre histórica y comunitaria y de tradición en el sentido de qué de hecho me tocó leer y qué me gusta seguir leyendo y qué me gusta seguir pensando. Pero digamos, me parece que aparte de esto que coincido, pero 100%, hay una cuestión, y independientemente de la cuestión de todo lo que tiene que ver con el rol de la historia en la caracterización de cómo delimitar la filosofía analítica y no, hay un tema muy de fondo que, bueno, que justamente fue uno de los de Rabose también, que es esta cuestión de la relación de la filosofía en general, analítica o no, con su pasado, ¿no? Con el pasado de la filosofía. Y en ese sentido, te pregunto a ver qué opinión tenés. La verdad que no sé, o sea, no sabría decirlo, habría que ver, no sé qué pensás vos, yo la verdad que tengo una opinión, pero no estoy 100% segura. Con respecto a, por ejemplo, el ejemplo que diste el AUFAO, que me pareció súper interesante, más allá del rol que cumple dentro de la tradición analítica. Bueno, un mismo texto uno lo puede leer leyéndolo en redes históricas de conexiones con otros autores y tradiciones e ideas, y seguramente la interpretación del texto va a cambiar de acuerdo a cuánto uno reconozca ciertas influencias históricas o no. Y lo que sí me parece, sospecho, pero no sé qué opinas vos, por lo que leíste mucho más que yo, es que en general los filósofos que se autodenominan analíticos tendemos a hacer menos eso. O sea, agarramos el audio, lo leemos porque nos interesa un problema y lo pensamos desde el problema que a nosotros nos interesa, más que tratando de ver en ese entramado qué interpretación darle a la luz de distintas influencias, ¿no? En ese sentido me parece
que nos interesamos menos por la historia que otras tradiciones, otros filósofos, ¿no? No porque no creemos que pueda ser interesante para interpretar el texto, pero por ahí no lo abordamos con esa idea en mente centralmente. No sé qué opinas, pero es mi intuición. Sí, yo creo que la tendencia, y eso es lo que saqué de Vini, a la reconstrucción racional es una tendencia natural de los filósofos analíticos y rescato lo que Cristina dice, por el talante, digamos, es argumentativo, es discursivo, es tratar de buscar presuposición, es más que una reconstrucción en términos de una historia de las ideas o historia de las influencias. Entonces es natural, lo que nos sale naturalmente es hacer eso, aunque digamos técnicamente le pongamos después el mote de reconstrucción racional. Entonces eso es sumamente útil, digamos, y creo que es distintivo, pero el tema ahí es el riesgo de los anacronismos, del presentismo, de presuponer que eso es una reconstrucción histórica, no lo es. O sea, si uno tiene claro que es eso, ya, listo. Incluso no sacarle completamente el jugo al texto en cuestión y al autor en cuestión, porque estás obviando cosas del momento, de la forma en que lo pensó, interpretaciones posibles que estás vedando, digamos. Sí. Y digamos, y ahí se mezclan dos cosas, me parece que creo que para lo que es útil lo que dice Rorty. Se mezcla lo que puede ser la historia personal de cómo uno accede a eso, a la idea del forjador del canon, ¿sí? O sea, el problema con el forjador del canon es que el canon sea único, digamos, y hegemónico y demás, ¿no? Entonces haya una única manera de reconstruir a tal o cual pensador, no importa cuál sea, y la lectura es esa. Eso, nada, es obvio, es empobrecedor. Tampoco uno puede tener chiquicientas lecturas, uno elige una, pero si la elige tiene que tener más o menos claro por qué. ¿Sí? Si yo elijo decir que el Aufbau es básicamente un texto russelliano, ¿sí? Que es la consolidación del programa de nuestro conocimiento del mundo exterior, bueno, tengo que tener buenos argumentos para decir eso y en todo caso para darle más peso a eso que a la influencia del neocantismo o a las otras que pueda haber. ¿Sí? Es así de simple y de tonto lo que estoy diciendo, no, o sea, no tiene gran cosa. El problema es que me parece que no se tiene mucha conciencia dentro de la tradición analítica de esto. Entonces se oscila entre estos modelos en sentido de SOMS o disputas más generales que no son muy conducentes, de, bueno, qué son los analíticos, qué no son, si argumentan, si la lógica, si es que tiene que ser en inglés o si son... Bueno, me parece que el único hilo interesante, digamos, para eso es esto de una reconstrucción de una narrativa histórica y demás que tiene un sentido colectivo y un sentido personal. Entonces, ahí me parece que puede haber algo, digamos, en busca de alguna identidad, ¿no? Parezco adolescente, pero bueno, ahí me parece que hay algo interesante, digamos, algo conducente. Gracias Sandra, gracias Diana, y ahora tiene la palabra Raimundo Morado. Muchas gracias Sandra, ha sido... ¿Cómo estás Raimundo? ¿Cuánto tiempo? Qué gusto verte, primero que nada. Gracias, impresionado por todo lo que nos has dado hoy, nos has hecho pensar muchísimo, ciertamente me has, creo, librado de algunos prejuicios, y para que me ayudes más, quisiera hacer de abogado del diablo y darte un reto, un desafío. A ver. ¿Cómo responderíamos a alguien que nos dijera, miren, hay también una consideración metodológica? Y si van a hacer filosofía de cierto tipo, lo que Salmerón llamaba analítico, que es más argumentativo, etcétera, lo que tú has caracterizado, tenemos la obligación teórica de tratar de considerar las diferentes alternativas que tengan importancia teórica. No importa si esas alternativas ocurrieron o no. Lo importante es que considere las alternativas importantes desde el punto de vista teórico en el desarrollo teórico de tu disciplina, en tu investigación, en lo que estés haciendo. Como tal, la historia no tiene valor metodológico, porque lo que importa no es si alguien las expresó, si efectivamente corresponden a algún pensamiento presente o pasado,
Lo que importa es su importancia teórica, nada más. Entonces es muy valioso todo ese discurso histórico si nos ayuda a identificar alternativas teóricamente importantes. Pero el acento está en que sean teóricamente importantes, no en que haya realmente ocurrido. Si tenemos que escoger entre discutir una teoría que nadie jamás pensó antes, pero que es una alternativa interesante o valiosa o provechosa, fructífera, eso es lo que debemos escoger por encima de lo que realmente haya sido pensado anteriormente, incluso por alguno de nuestros grandes clásicos. Metodológicamente, la historia no tiene valor filosófico. ¿Cómo respondemos a eso, Sandra? A mí se me ocurren dos cosas. La primera es que eso es típicamente analítico, considerar posibilidades lógicas, ¿no? O sea, estamos en el ámbito de la posibilidad lógica, aunque sea desde el punto de vista, digamos, de la práctica, ¿no? Como Cristina mencionaba antes, absolutamente irrelevante, ¿no? Que, qué sé yo, si a alguien se le hubiera ocurrido que tal o cual cosa. Y la segunda cosa que se me ocurre es citar a un querido maestro que fue Gregorio Klimovsky, que decía: la dificultad con inventarse un hombre de paja es que a veces uno no lo puede refutar, ¿sí? Entonces, digamos, eso tiene un peligro, un peligro cierto. Digo, a ver, pensarlo de esa manera es adoptar una concepción ya más que presentista, digamos, totalmente, no sé si formalista, digamos, simplemente el considerar alternativas en términos de mundos posibles o de alternativas lógicas y demás. Es un buen ejercicio, digamos, intelectual y demás, pero me parece que desde el punto de vista, tiene valor desde el punto de vista de la reconstrucción. Ahora, asignarle a eso valor supremo filosófico es ya una toma de partido, ya tiene presupuestos, ¿sí? Entonces, digamos, bueno, ahí ya llegamos a tocar un fondo en donde yo diría, hacer filosofía de esa manera, qué sé yo, está bien, no digo que es ilícito, pero, digamos, no es el tipo de idea filosófica que uno interesa. No está esto, a ver, no está esto intempestivo, que es atractivo de lo que recuerda Williams, ¿sí? Independientemente de que sea Nietzsche o no quien esté por detrás de eso. No tendrías nunca ese elemento intempestivo que te lleva, ¿por qué, digamos, reconsiderar críticamente tus presuposiciones? Si son simplemente modelistas, casos posibles y demás, ¿qué es lo que te llevaría? Inconsistencias, quizás, o cosas internas del propio modelo. Me parece que no habría mucha salida por ese lado, ¿sí? Digamos, la razón por la cual ya no hacer historia de la filosofía analítica, hacer filosofía en general de esa manera, digamos, es, en mi opinión, muy limitativo, ¿sí? Más o menos eso creo que diría, pero cuando llegas al punto de concepción filosófica última, ahí me parece que ya la discusión llega a un punto en donde ya hay una cuestión simplemente, no sé si de gusto, pero de inclinación filosófica. O sea, mucho más que eso no podría, creo, no podría agregar. Medio pobre, pero... Muchas gracias. Gracias, Sandra, gracias, Raimundo. Sabemos, Sandra, que te tenés que ir, pero no veo más manos levantadas, pero sí yo quería hacerte una pequeña pregunta. Dale. En la línea un poco de lo que mencionaba Eleonora, de manera más sofisticada, ¿no? Esto de la aproximación entre la narración histórica y la historia de la filosofía. Me gustó cómo digamos, caracterizaste la posición de Bernard Williams, recurriendo a esta perspectiva intempestiva y hablando de la historia filosófica de la filosofía, ¿no? Entonces, te quería preguntar si no es el caso, si en Williams no es el caso de que las dos cosas colapsan, porque digamos, Williams cuando hace filosofía, hace esta historia filosófica de la filosofía, ¿no? Cuando uno mira, no sé, de Moral Lacon, mira el libro de Descartes y mira sus trabajos. Entonces lo que quería preguntarte es si él no está promoviendo en esta manera, digamos, de referirse a la historia, un modelo normativo para la práctica filosófica, diciendo, bueno, la práctica filosófica debería ser
Sí. En la mayoría de los casos, y ha de adquirir cierto valor una historia filosófica de la filosofía, en donde pudiéramos recurrir a algunas intuiciones del pasado para tomar distancia del presente y motorizar ciertas ideas, ¿no? Sí, es menos explícito que Soms, que directamente lo declara, ¿no? Ahí Soms dice, bueno, lo que hay que hacer es esto, es educarlos a los alumnos de esta manera y darles las muestras de qué es lo que hicieron para saber que no tienen que cometer los mismos errores y bla, bla, bla. Pero sí me parece que tenés razón y que del trabajo propio del autor se desprende esta idea de que cuál es la utilidad de hacer historia de la filosofía. Mientras uno lo hace filosóficamente, ¿sí? Y no históricamente, cayendo en todas estas cosas como los anticuarios o las reconstrucciones históricas y demás, tiene utilidad y es filosofía por derecho propio, diríamos, ¿no? Yo tiendo a coincidir con eso, digamos, quizás todavía queda una rémora del prejuicio de estas butat que yo señalé que Bloch recopila, ¿no? Sobre, bueno, soy filósofo analítico, pienso por mí mismo, y bueno, todas estas cosas que se dijeron, son como, digamos, cosas a combatir, y el hecho de reivindicar un enfoque histórico dentro de la tradición analítica no involucra, digamos, dejar de hacer filosofía o dejar pensar que estamos actuando en términos filosóficos, ¿sí? Salvo en el extremo que me planteó Raimundo, ¿no? De quien lo hace de manera... Sí, sería raro, porque sería una filosofía totalmente especulativa, que en algún sentido también es ajena a los analíticos, ¿no? O sea, alguien que actuara de esa manera tampoco le gustaría demasiado a los analíticos. Pero bueno, y sí creo que tenés razón, y que no soy un especialista en William, pero lo que leí me parece que es coherente con esta idea que yo redundantemente le agregué filosófica, ¿no? Historia filosófica de la filosofía. No, pero está buena. Y eso, esa viste que hay un problema de traducir, ¿no? En inglés, como cuando se traduce philosophical logic o philosophy of logic, ¿no? Parece que a veces se mezclan esas cosas. Acá pasa algo parecido, ¿no? ¿Dónde ponemos filosófica? Si es historia filosófica de la filosofía o es historia de la filosofía simplemente. Bueno, nada, es una redundancia como para acentuar la idea de que la validación de la historia de la filosofía solo se da si es una historia filosófica. Y en la tradición analítica esto cobra un sentido mucho más fuerte, más decidido por todo esto que ya sabemos y que yo resumí en este trabajo. Bueno, creo que comparto la intención de quienes estamos aquí, incluso de quienes recientemente han saludado y se han ido, y te digo que sería muy interesante que enviaras este texto de análisis filosófico, porque me parece que es bueno, parte de los debates que la comunidad necesita tener, ¿no? Y continuar y seguir. Así que sería muy interesante. Bueno. Y creo que muchos lo recibiríamos con mucho entusiasmo. No estoy tan segura de que tengas que acortar mucho. Así que no charlamos eso, Sandra. Dale. Realmente me importa, es un desafío el que planteaste, por lo menos para mí. Dale. Y además porque me parece que no hay demasiada literatura filosófica de latinoamericanos haciendo historia de la filosofía analítica en ese sentido. No me parece que haya demasiado. Hay muchos latinoamericanos que hacen filosofía analítica y se sienten analíticos y son bárbaros. Pero haciendo esto no me parece que haya mucho. Y digamos, quizás sea útil hacer hay algunos trabajos, bueno, Diana tiene algunos, y hay algunas historias de la filosofía analítica en Latinoamérica, pero me parece que son como trabajos que dan una recopilación de un montón de datos, de quiénes fueron, qué hicieron, cómo se conectaron, pero no hay todavía, me parece, como una descripción crítica de todo eso, como generar una narrativa de todo eso, ¿sí? Están los datos ahí, está todo el material, pero por ahí, digamos, sería bueno que sería bueno que vos des un puntapié inicial. Lo hiciera. Por ahí alguna investigación más nueva recopilara eso y lo hiciera y lo planteara en términos de esto, en términos de ciertas narrativas, como ciertas cosas se gestaron porque se organizaron o se pueden leer de esta manera o de otra.
¿no? Y eso me parece que podría ser importante. Yo creo que tu texto... Tenés que motivar ¿Cómo? a tus discípulos, que tenés que motivar a tus Sí. discípulos para que hagan eso. Sí, sí. Yo creo- Pero viste yo creo que que se sí. motivan con dinero y yo no tengo Ese es el problema. Yo creo que tu texto puede ser interesante para comenzar Bueno. con este debate. Bueno, le damos las gracias a Sandra entonces por habernos acompañado No, hoy. gracias a ustedes por la paciencia y bueno, un gusto verlo. Algunos de ustedes que hace un montón que no veía y a otros. Muchísimas gracias, Carlos, Sandra. Moisés. Muchas gracias, Sandra. Gracias Abrazo. a todos. Muchísimas Hasta gracias, luego. Sandra, y bueno, gracias por unirse, ¿no es cierto?, a esta conversación. Y Diego, Moisés, de acuerdo a lo que tengo agendado yo aquí en el historial, ¿no es cierto?, de presentaciones, y en lo que sigue, nuestra próxima reunión sería el día 8 de octubre, bastante pronto, con Miguel Ángel Fernández. Así que es. estaremos en contacto por correo electrónico, por las redes sociales, poniendo a disposición el abstract y la información relevante. Perdón, Gracias, ¿hay Francisco. problema con el conflicto con el Congreso de la Asociación Filosófica de México? ¿O para entonces ya terminó el Congreso? No estoy en conocimiento Creo que sobre es el hasta el Congreso. 8 de Moisés, ¿tú sabes octubre. algo? Híjole, no. No sé, la verdad, si acabe antes. Entiendo que es hasta